La pelea del siglo, Muhammad Ali contra Joe Frazier, celebrado el 8 de marzo de 1971 en el Madison Square Garden. El 8 de marzo de 1971 no fue un lunes cualquiera en Nueva York, era el día en que el mundo se detendría para presenciar un enfrentamiento que trascendería las cuerdas del cuadrilátero, el deporte y en muchos sentidos la propia historia. En el epicentro de la efervescencia, el legendario Madison Square Garden, Muhammad Ali y Joe Frazier estaban a punto de escribir el primer capítulo de la que se convertiría en la trilogía más brutal, significativa y cautivadora del boxeo en pesos pesados. Esta no solo era una pelea, era un choque de titanes, de ideologías y de la propia alma de una nación dividida. Un contexto de fuego, política, exilio y el ascenso de un nuevo rey. Para entender la inmensidad de la pelea del siglo, es crucial situarse en los Estados Unidos de finales de los años 60. El país estaba desgarrado por la guerra de Vietnam, las protestas por los derechos civiles y un cambio cultural sísmico. En este escenario, Muhammad Ali, el entonces campeón mundial de peso pesado, se había negado a ser reclutado en 1967, alegando objeciones religiosas y pronunciando la famosa frase: "Ningún Vietcong me ha llamado negro". Esta decisión le costó el título, una multa de $10,000, una condena de 5 años de prisión y un exilio forzoso de 3 años y medio del boxeo, en el mejor momento de su carrera. Para millones, Ali era un héroe valiente, una voz de la resistencia. Para otros, un traidor de la nación. Su ausencia dejó un vacío inmenso en la división de peso pesado, un trono vacante que clamaba por un nuevo rey. Ese rey emergió del anonimato relativo. Joe Frazier, Smoking Joe, era todo lo que Ali no era fuera del ring. Silencioso, trabajador, de origen humilde en Carolina del Sur, Frazier se ganó el corazón de los Estados Unidos trabajadores con su implacable estilo en el cuadrilátero. Su boxeo era un asedio constante, un torbellino de golpes al cuerpo, una presión incesante, un devastador gancho de izquierda. Durante el exilio de Ali, Frazier se labró su propio camino, ganando los títulos de la AMB y del CMB y unificándolos al vencer a Jimmy Ellis en 1970. Se había ganado su estatus de campeón indiscutido con sangre y sudor. Cuando los tribunales finalmente le permitieron a Ali regresar al ring a finales de 1970, la pregunta del millón era inevitable: ¿quién era el verdadero campeón? ¿El rey depuesto o el rey reinante? El escenario estaba puesto para una colisión de mundos, el circo de la expectación, glamour, tensión y odio personal. El ambiente en el Madison Square Garden de la noche del 8 de marzo de 1971 era denso, casi irrespirable. La expectación era palpable, no solo en la arena, sino en cada rincón del planeta. Fue el primer evento deportivo con una bolsa de $2.5 millones para cada boxeador, una cifra que pulverizó todos los récords anteriores. Las entradas se agotaron en horas y los precios en el mercado negro ascendieron a cifras astronómicas, con rumores de boletos vendidos por miles de dólares. Se estima que la pelea fue vista por más de 300 millones de personas en todo el mundo, a través de transmisiones por circuito cerrado de televisión y satélite, un hito para la época. La lista de celebridades que llenaban el Garden era un testimonio del alcance cultural del evento, desde Frank Sinatra insólitamente en la silla de fotógrafo para Lives. La revista tenía un fotógrafo de deportes asignado, pero cedió su asiento a Sinatra, hasta Barbara Streisand, Diana Ross, Woody Allen, Hugh Hefner, Bill Cosby y Burt Lancaster en el puesto de comentarista. Era una gala de Hollywood, la política y la sociedad, todo convergiendo en un ring de boxeo. La tensión entre los dos púgiles no solo era profesional, era visceral y profundamente personal. Ali, con su inigualable dominio en el trash talk, había llevado sus provocaciones a un nuevo nivel de crueldad, burlándose de Frazier con apodos como Tío Tom, una acusación de sumisión a la Operación Blanca, y Gorila. Ali tocó fibras sensibles en Frazier. Joy, un hombre que se enorgullecía de su origen humilde y su ética de trabajo, se sintió profundamente herido y traicionado. Él había apoyado públicamente a Ali durante su exilio, incluso le había prestado dinero. Las palabras de Ali no fueron olvidadas ni perdonadas, transformaron la rivalidad en una aminosidad genuina y ardiente. El combate no solo era por el título, era por el respeto, el honor y la venganza.
Los primeros asaltos entre el 1 y el 3 los denominaremos la danza del fantasma. Ali comenzó la pelea con una ráfaga de velocidad y su característico juego de pies. Se movía lateralmente, esquivando los golpes de Fraser, lanzando jabs rápidos y combinaciones de 1-2. Parecía el Ali de antes del exilio. Él flota como una mariposa, pica como una abeja. Sus golpes eran más nítidos y numerosos. El público se deleitaba con su agilidad y las primeras tarjetas favorecían claramente a Ali. Parecía que la inactividad no había afectado al más grande. Entre los asaltos del 4 al 8 los denominaremos la resistencia de Fraser, pero Joe Fraser no era un rival que se rindiera fácilmente. Con su cabeza baja, avanzando como un tanque, Fraser empezó a cerrar la distancia. Su estrategia era clara: cortar el ring, obligar a Ali a pelear de cerca y castigar su cuerpo sin piedad. Los ganchos de izquierda de Fraser empezaron a aterrizar no solo la cabeza, sino con un sonido sordo al cuerpo de Ali, desgastándolo lenta pero inexorablemente. Ali, que había estado fuera del ring por tanto tiempo, empezó a mostrar signos de fatiga. Su juego de pies ya no era tan elusivo y se vio forzado a pararse y fajarse, entrando en el terreno de Fraser. Este fue el punto de inflexión. El boxeo de Ali se volvió más estacionario, permitiendo a Fraser operar en su rango preferido. Asaltos tardíos entre el 9 y el 14 los denominaremos el castigo y la voluntad inquebrantable. La pelea se transformó en una guerra de desgaste brutal. Fraser, con su gancho de izquierda como un martillo, conectaba golpes devastadores, uno tras otro. Ali absorbió un castigo que habría noqueado a cualquier otro boxeador, y aún así respondía con su propia serie de combinaciones, aunque con menos frecuencia y poder. Hubo momentos en los que Ali parecía aturdido, arrinconado en las cuerdas, pero su corazón y su increíble barbilla lo mantenían en pie. La resistencia de Ali era casi sobrenatural. Cada vez que Fraser conectaba un golpe devastador, Ali se negaba a caer, a menudo lanzando una provocación o un golpe de respuesta que sorprendía al público. La brutalidad de los asaltos 11, 12, 13 y 14 fue legendaria, con ambos hombres recibiendo y dando un castigo inhumano. El asalto final, el número 15, el gancho que haría historia. Ambos pugiles llegaron al último asalto exhaustos, con el rostro hinchado y el cuerpo mayugado. Era una cuestión de voluntad y resistencia. En el último y desesperado estallido de energía, Joe Fraser se lanzó al ataque. Con un movimiento rápido, conectó un gancho de izquierda, que fue perfeccionado en cientos de noches en el gimnasio. Un golpe que el propio Ali describió como el golpe más fuerte que jamás haya recibido. El impacto fue demoledor. Ali cayó a la lona con un ruido sordo, una imagen icónica que congeló el tiempo. El Madison Square Garden se quedó en silencio por un instante. Luego estalló. Ali se levantó rápidamente, pero sus ojos estaban vidriados. Estaba visiblemente aturdido y el daño era innegable. La campana final salvó a Ali de más castigo, pero el golpe de Fraser había sellado su destino. El veredicto y el inicio de una leyenda compartida. Tras 15 años de una batalla que llevó a ambos hombres al borde del colapso, el ambiente en el Garden era una tensión insoportable. Mientras esperaban las tarjetas de los jueces, la decisión fue unánime. Joe Fraser fue declarado ganador. Las tarjetas fueron 9-6, 11-4 y 8-6, con un asalto igualado a favor de Fraser. Muhammad Ali había sufrido la primera derrota de su carrera profesional. Su récord invicto de 31-0 había sido quebrado. Para Joe Fraser fue la validación definitiva. Había vencido al hombre al que todos consideraban el más grande, consolidando su estatus como el campeón indiscutible de peso pesado. La victoria fue el pináculo de su carrera y un momento de dulce revancha personal. Para Muhammad Ali fue el momento de humildad, pero también una prueba de su increíble resistencia y su corazón indomable. Aunque perdió, su espíritu de lucha y su capacidad para soportar un castigo tan brutal solo aumentaron su leyenda. Él mismo admitiría más tarde que nunca se había enfrentado a un hombre tan duro como Joe Fraser. La pelea del siglo no solo fue un hito en el boxeo, fue un evento que trascendió el deporte y se convirtió en un símbolo de una época. Su brutalidad y la intensidad de la rivalidad entre Ali y Fraser sentaron las bases para las dos revanchas aún más brutales y legendarias, culminando en el icónico Thrilla in Manila. Este primer combate no fue el final de la historia, sino el prólogo de una saga que cementaría a ambos hombres como dos de los atletas más grandes, complejos y trascendentes que jamás hayan existido. Gracias por haber visto el video. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Si te ha gustado esta anécdota, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos para recordar los momentos más emocionantes del deporte.